Al principio no fue fácil porque eran voces raras, como si se rieran, como si fueran burlonas. Cuando entraba en estado de trance era cuando veía todo. Seres grandísimos, como de color gris, como de 2 metros. Yo sentía que me hablaban, pero yo no entendía cómo querían comunicarse conmigo. Yo ya identificaba que era un ser fallecido porque mi línea visual estaba a la par. Cuando eran como seres guía o seres de otras dimensiones, son totalmente diferentes. Mi mirada tenía que irse hacia arriba. Vi a un ser como como si fuera un chivito. La lengua era larguísima y los ojos eran rojos, rojos, rojos. Y él lo primero que hizo fue que me volteó a mirar y me pasó la lengua. Y yo la sentí, literal, la sentí. He sentido que me han arrastrado de la cama. Para mí la mediunidad hoy creo que es como que los sentidos empiezan a desarrollarse un poquito más que a otras personas. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Existe otro plano, otro lugar de la existencia en donde están nuestros abuelos, nuestras madres, nuestros hijos? ¿Existe un plano espiritual desde donde nos ven? ¿La conciencia sigue viva después de que fallecemos? Son las grandes preguntas de la historia de la humanidad, tal vez una de las más importantes. Y hoy vamos a hablar con una medium que nos va a contar cosas asombrosas de su experiencia y de ese mundo donde tal vez viven los espíritus. Y para hablar de eso estamos nada más y nada menos que con Diana Restrepo, que es una mujer colombiana, medium, que nos va a contar todo lo que ella ha vivido desde pequeña, cómo ve ese mundo espiritual, cómo lo percibe, cómo viven después de fallecer nuestros seres queridos, cuánto tiempo duran. Bueno, hay muchas preguntas que ustedes nos han hecho. Diana, muchas gracias por estar aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Gracias a ti, Esteban, gracias por abrir estos espacios que yo te voy a contar que más o menos hace 15 años, cuando yo empecé en este proceso, fue como muy, no sé cómo decir la palabra, como muy empírico, porque yo de esto no se hablaba, digamos, coloquialmente. Las personas decían que esto era malo, o que conectar con espíritus o recibir espíritus era hacer como una invocación, y se imaginaban como una mesa donde empezamos a invocar y las personas empezaban a mover sus ojos. A mí, digamos que no me pasó así. Yo desde muy pequeñita veía, lo primero que veía no fue lo que hoy dicen que son fantasmas o algo así, no. Yo veía seres muy diferentes a ti o a mí, quiero decir, no los veía con el pelo como nosotros, no eran con nuestra figura. Yo veía seres grandísimos, como de color gris, como de 2 metros. Yo sentía que me hablaban, pero yo no entendía qué era, pues, cómo querían comunicarse conmigo, o tenía sueños donde yo sentía que me hablaban como del cielo, digamos, no del cielo, sino como el firmamento, porque yo no utilizo la palabra cielo, digamos, para mí no existe como esa palabra, pero yo sabía que algo me hablaba. Entonces al principio yo pensaba que era como extraterrestres. Voy a decirte la verdad, yo decía, bueno, yo creo que eran como extraterrestres, pero luego empecé a ver, fue animales. Quiero decir, veía seres muy diferentes a, voy a decir, era como una esferita de pelo y solo 2 ojos, y pasaban por al lado de mis pies. Entonces al principio yo decía, esto es muy raro, pero eso fue pasando poco a poco, ¿no? Luego veía perros negros y como que se me enfrentaban y se ponían los ojos rojos, y luego yo como que regresaba a mi cuerpo, digamos que era como en un estado de conciencia donde yo salía, pero todo el espacio era igualito. O sea, como estar aquí, pero yo iba, veía y ya regresaba a mi cuerpo, pero yo estaba muy pequeña. Luego, cuando me quedaba en casas de mis familiares, yo empezaba a escuchar voces, o cuando uno está como entre dormido y despierto, como que se me va a echar, perdona aquí la palabra, como un sueñito aquí mientras estoy de visita, o porque me dieron hospedaje y empezaba a escuchar. Al principio no fue fácil porque eran voces raras, como si se rieran, como si fueran burlonas. Entonces, para mí al principio fue muy difícil, pero a veces también escuchaba voces que me decían, ayúdame, ayúdame. Entonces en ese momento no sabía qué hacer. Bueno, fue pasando el tiempo y conocí a una mujer que era medium. Ella, bueno, entraba en estado de incorporación, pero ella decía que canalizaba o mediaba al hermano José Gregorio. No sé si lo has escuchado, que él es muy famoso. Y a la señora le hacían fila y fila y fila, pues para que ella atendiera pues a un montón de gente. Y ella entraba en un estado, después lo fui entendiendo ya estudiando y como complementando como todo este proceso. Ella entraba en un estado de trance alterado, entonces la voz le cambiaba, ella no era consciente y no se podía levantar. Entonces yo empecé como a meterme como en ese mundo, y yo dije, qué tan difícil, bueno, siempre me ha gustado el tema espiritual, había un llamado a mí, y yo decía, qué tan difícil será esto.
Entonces un día a ella le dio por hacer un círculo y yo dije, bueno, pues hagámosle. Ese tiempo yo ya tenía como unos 24 años, ¿sí? Digamos, yo ya había tenido sensaciones, había escuchado, visto, llegado a lugares, pero dije, bueno, voy a ver qué es lo que pasa, yo mismo voy a ver si esto de verdad es real, a ver qué pasa en mi cuerpo. Entonces ella empezó a hacer como, digamos, un círculo y ella empezó a hacer como voy a decirlo, una invocación, bueno, como unas oraciones en otra lengua. Sí, ella lo llamaba hoy como conjuros de protección del maestro Salomón, bueno, y habían otras que eran una lengua que yo no entendía en ese momento, ¿sí? Entonces ella empezó a hacer eso y yo lo que hice fue pues, cerrar mis ojos y poner mis manos así y disponerme. Cuando de un momento a otro yo empecé a sentir que algo se empezó a poner caliente a este lado, la temperatura empezó a cambiar y yo literalmente sentí como si algo entrara en mi cuerpo, o sea, pero mi corazón empezó taca, 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 a toda y yo dije, bueno, voy a permitir, no sentí miedo, fue algo que dije, bueno, voy a permitir que pase. Entonces algo entró, yo digo, algo entró, yo lo sentí. Pero en ese momento mi voz cambió un poquito su tono y mi sensación fue solo llorar y llorar y llorar. Yo sentía que no era yo, o sea, mi llanto no era el mío. Entonces en ese momento pues yo era una niña de 24 años, entonces tuvieron que ayudarme y la otra persona que era más preparada me cogió la mano. Y, ¡pum! Y esa persona entró en estado de trance y ella empezó a hablar. En ese momento me decía que era mi abuelo, pero pues hoy digo, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Yo siempre, mi abuelo, yo nunca conocí a mi abuelo, pero él empezó a hablarme muy familiar y me dijo en ese momento, pues que yo tenía como unos dones o que tenía como una sensibilidad especial y que iba a ayudar a muchos de los que estaban allá. Entonces te cuento que eso fue más o menos a mis 24 años y de ahí pues ya es como si algo se hubiera aperturado en mí. Duré casi más o menos unos 7 años entrando todo el tiempo en incorporación. Entonces ahí tendría que explicarte que hay diferentes tipos de mediunidad. Y de pronto... Sí, y te quería preguntar eso. Tú tienes estas experiencias desde muy niña, ves estas figuras muy altas, grises, como una especie de entidades o criaturas, Sí. ves también como una especie de criaturas pequeñas, con ojos, luego ves como una especie de lobo o animal o espíritu, y luego aparece en tu vida una mujer que te enseña. Que me enseña. Que Sí. es como tu guía, como tu profesora, digámoslo así, en el mundo de los medios, una mujer medium. Sí. Y que además tú después vas a entrar en trance. Vamos aquí, y yo quería decirte eso, o sea, y empezaste a estudiar, tenías 24 años, me hablaste, estabas estudiando. ¿Qué estudiaste? Sí, yo soy administradora de empresas con una especialización en riesgos y yo seguía trabajando en el sector financiero. O sea, Entonces, tú tenías al margen de esta vida espiritual una vida profesional. sí, no, pues digo yo normal, que hoy ya no, digo no es normal, pero sí, en el mundo corporativo normal, pero entonces yo tenía una doble vida, ¿no? Entonces yo en el día trabajaba y por las noches practicaba. Yo fui muy, hágale, entonces duré mucho tiempo dándole era practicando todas las noches, entonces yo entraba en estado, al principio no es tan fácil, y yo sé que las personas que de pronto me escuchan no están transitando por esto. Hoy, si me preguntas, no recomiendo la incorporación. Hoy, Diana Restrepo dice no a la incorporación. Bueno, Bueno. quiero que nos cuentes, para los que no conocen, qué es la incorporación. Entonces, permitir que una entidad o una energía tome conscientemente, o sea, tú voluntariamente permitas que esa energía tome tu materia, o sea, tu cuerpo físico, y que tú, por medio pues, de tu cuerpo, te permitas hablar, expresar, tocar, quiero decir, o hacer procesos. Digamos que me parece una de las mediunidades como más claras, sí tengo que decírtelo, porque la persona o el ser humano pierde la conciencia y no interviene en la comunicación, pero para el cuerpo físico, después de muchos años, sí termina siendo muy desgastante. Hablo de mí, en mi caso. Tú ¿sí? eres una medium que recibe en tu cuerpo los espíritus. En su momento. Y ahora si nos estabas contando, no me gusta interrumpir, perdónenme si alguno de ustedes que está viendo piensa que estoy interrumpiendo, no es que tenía esas preguntas y las estaba viendo a veces también en las otras entrevistas que hemos hecho que preguntan. Y ahora sí, tú eres un tipo de medium en que el espíritu, la conciencia espiritual, el fallecido entra dentro de ti. Y nos estabas diciendo que hay diferentes tipos de mediunidad. Ahora sí, ¿nos puedes contar cuáles son los tipos de mediunidad? Pero yo en ese momento pues no lo sabía, yo decía, la mía tiene que ser así.
Yo decía, entonces si yo no presto mi cuerpo, voy a decir, pues no voy a poder, porque yo en ese momento solo veía poquitas cosas y cuando entraba en estado de trance era cuando veía todo, veía personas, veía el cuerpo físico, veía el cuerpo, veía los órganos, eso me parecía, cuando un órgano estaba enfermo, en estado de trance podía describir, oye, tienes una enfermedad aquí, cha, 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 pero era muy rápido, entonces cuando uno entra en estado de trance, el lenguaje es más rápido, es como si tú no respiraras. Entonces, es como bajando información muy rápido, ¿sí? Pero cuando regresas como a tu conciencia, tú dices, como pierdes como la noción de tiempo-espacio, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y hay gente que me dice, no, pues llevas hablando 1 hora, 2 horas, ¿sí? Entonces yo, no te da hambre, nada, pero llegó un momento en que físicamente yo sentía que no, como que no estaba bien, quiero decir, no, me cansaba mucho. Con el tiempo me di cuenta que yo ya empezaba a ver como si fueran hologramas. Ya no necesitaba entrar en estado de trance para lograr la conexión. Ya me he dado cuenta que es como si tú tuvieras un videobeam aquí atrás y todo se proyecta a tus espaldas. Entonces yo empezaba a ver, primero empezaba a ver a seres vestidos, o sea, que es muy diferente. Yo ya identificaba que era un ser fallecido por cómo estaba vestido y porque mi línea visual estaba a la par. Cuando eran como seres guía o seres de otras dimensiones, son totalmente diferentes. Mi mirada tenía que irse hacia arriba. Y ellos hablan diferente, se ven diferentes. A veces solo es como que tú ves una forma y esa forma habla, como si fuera un círculo de luz y ese círculo habla. Empecé a ver niños, veía muchos niños, pero esos niños me decían que no habían venido, o sea, no eran fallecidos, sino almas que querían venir. Ahí entraríamos a otro tema que sería, pues, digamos, la reencarnación o algo así como el retorno. Entonces veía como a niños diciendo, no, pues ya queremos venir, pero no venimos. Entonces ya empezaba a darme cuenta que no tenía que entrar en ese estado de trance alterado, sino que yo ya podía tener una conversación con esos seres y yo les preguntaba y ellos me contestaban. Entonces en mi cabeza yo recibía toda la información, pero ellos no es que tú les hables y muevan la boca como nosotros, no. Ellos hablan y tú comprendes. Lo que sí hacen mucho es hacer señales, por ejemplo, con sus manos o te dejan cosas. Por ejemplo, me pasa mucho que estoy en consulta y ellos vienen y dejan cosas que solo puedo ver yo. Quiero decir, como una flor, o vienen y a veces me dejan unos cristales azules. Si hoy me preguntas, Esteban, no tengo claridad de qué es todavía. Hay cosas que yo digo, bueno, gracias. Si vienen y me traen como si fueran obsequios o le quieren dar obsequios a sus familiares. Sí, es como eso. Entonces, me decías los tipos de medios. Entonces, hay unos que son de incorporación, hay unos que son videntes, o sea, los que pueden ver, o clarividentes. Otros, pues, los que pueden escuchar, ¿sí? Los clariaudientes, que dicen, no, yo solo escucho, pero no veo nada, ¿sí? Hay otros que, por ejemplo, son solo en sueños. Dicen, no, se me presentó, me dijo, y también es una manera de mediunidad. Otros son olfativos, no sé, de pronto se han escuchado que hay personas que dicen, uy, huele como a feo acá y solo puede ser que sea esa persona oliendo eso. Para mí la mediunidad hoy creo que es como que los sentidos empiezan a desarrollarse un poquito más que a otras personas, pero creo que todos somos, ¿sí? Sino que pues algunos nos tocó o elegimos dentro de nuestro plan hacerlo, ¿sí? Al principio yo hice mucha negación a esto, entonces tuve dos alternativas, o decir sí, o seguir así enfermándome y que se me presentaran y no tener control, pero yo elegí tener el control hoy. Y te quería preguntar eso, tú empiezas a verlos, tienes 24 años, te das cuenta, tienes de alguna manera esos estados de trance, ¿qué te decían tus familiares? ¿Cómo era vivir con eso? Eres administradora de empresa, tienes especialización, eres una persona que trabaja o trabajó en el sector financiero o en empresas y al mismo tiempo tenías como esa doble vida de ser medium. Y me caso, ¿quién se va a casar con una medium? Este, sí, ¿Cómo, claro, cómo era esa vida? ¿Cómo era esa sí, doble vida en la claro, oficina de ejecutiva y al mismo claro. tiempo? Era muy curioso porque siempre para mí fue como decir una doble vida. Yo no, a decir, no salí del closet, quiero decir, por muchos años, hasta que no sentía certeza de que lo que yo hacía si era verdad o que lo que yo le decía a las personas lo podía validar, porque solo la persona podía decirme, no, sí, o fue lo último que me dijo, o si era, así era mi papá. A mí me pasa mucho que, que a veces se transfigura un poquito hasta el rostro y los gestos. Entonces, cuando empecé a darme cuenta que tenía como más acogida, no sé cómo decirlo, como más aceptación, porque digamos que en estos temas lo más fuerte del proceso es sentirse juzgado.
Y más para una persona que ha estudiado, que ha hecho una carrera, todo. Digamos que en mi casa todos aceptaban porque en mi casa como que siempre hubo el tema de hablar de seres de otros lados, como de meditar. Digamos que eso creo que hoy me aportó mucho en el proceso porque siempre me sentí acogida. Pero en la oficina no, casi nunca decía, hasta que las personas llegaban y yo decía, oye, habían sensaciones que pasaban en mí, oye, tú perdiste, voy a decir algo, tu madre. Y entonces como que la gente, sí, mi mamá y la gente empieza de una vez a taca, 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 eso no. Tú, es como si abrieras una llavecita, es como pum, y las personas empiezan a hablar, a hablar, a hablar, y yo empiezo a conectar con la emoción, y a veces podía, mira, yo no sé esto, y le contaba a tal persona cosas, o de niños que habían perdido. Escucho mucho, mamá, 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 entonces tenía que decirle, de pronto compañeras mías de trabajo, ya hay un tema por resolver todavía en relación a una pérdida. Entonces había gente que me decía, nunca he hablado de esto, por ejemplo, de que no tuve un bebé voluntariamente. Entonces, pues que hay que de pronto resolver y los niños en el otro plano llamando mamá, mamá, explícame por qué no quisiste tenerme. Ellos solo quieren saber por qué, porque es un plano donde vamos a ir todos, espero, ¿sí? Y que es un plano donde hay una conciencia tan grande que a veces sí requieren que tú también entres en conciencia y expliques el por qué o te hagas las preguntas en relación a por qué no hiciste o si hiciste algo. Eso pasa mucho con niños que vienen a decirle a las mamás por qué no, ¿sí? Si pudimos haber estado bien juntos, ¿por qué no elegiste estar conmigo? ¿Sí? Y no es que sea algo pecaminoso o algo, sino da explicaciones o explica por qué. Eso es un acto como amoroso y responsable con el otro. Te quería hacer esa pregunta. ¿Tú consideras que puedes ver a estas personas fallecidas? ¿Qué te han dicho de cómo es el más allá? Porque en el cristianismo se piensa o en el infierno o en el paraíso o en el purgatorio. En otras religiones se piensa que se reencarna y que mientras tanto, pues si se tiene una deuda, si alguien de alguna manera es muy apegado a las cosas materiales, se queda en este plano más Mm, fácil. Otros dicen que simplemente es trascender, que hay una luz que no se sabe qué hay allá. mm. ¿Qué es lo que te han dicho o qué es lo que tú percibes que hay después de la muerte? Digamos que yo te puedo decir que he visto miles de procesos y cada uno, no he visto un proceso que yo diga es igualito al otro. Yo siempre digo, tu proceso va a ser muy diferente al mío, posiblemente, y al de cualquiera. Pero si uno hace como, no sé si utilizar la palabra, una estadística, un ponderado de lo que cuentan, muchos, muy pocos, me parece curioso, que me hablen de el tal túnel y la luz. Me hablan de la rapidez, por ejemplo, hablan de como si fueran dos paredes y estar la persona ahí y todo alrededor se mueve más rápido que el ser. O sea, es como muy rápido y luego sí llegar a un lugar, pero yo veo mucho como cuartos oscuros donde están un tiempo como temporal y lo que veo llegar es a seres como si fueran vestidos de blanco, quiero decir, como almas, como yo podría explicarlo como si fueran enfermeros. Entonces muchos cuentan, yo pasé, fue rápido, no fue doloroso, pero llegué a un lugar donde habían seres muy amorosos. Depende de la muerte también es el proceso. Cuando son muertes accidentales, muchos dicen, una mano blanca, más grande que una mano normal, me tomó y yo elegí tomarla y como que me llevaran a ese lugar. Muchos hablan de familiares, sí. La mayoría dicen, vi a mi abuelo que murió hace 30 o 40 años, vi a mis hijos que ya fallecieron, vi a mi mamá. Otros, y tiene que ver mucho con lo que acabas de decir, según su creencia, hablan de ver a una mujer vestida, por ejemplo, la describen mucho un color vino tinto. Yo hoy digo que es la Virgen. Digamos, yo hoy soy creyente, digamos yo, por mis experiencias, y ellos hablan de una tal madre. Ellos dicen, la madre vino por mí. O dicen, o a veces se refieren, sí existe, dile a mi hijo que sí existe la madre. Ella vino por mí. Hablan del maestro, hablan de Jesús. Dicen, está aquí, pero no todos lo ven. Dice, pero sé que está aquí. Sí, ellos dicen que también. O un montón de jovencitos que vienen por ellos, más o menos los describen como de años entre voy a poner una 16, 20 años, vestidos de blanco. Para mí son como si fueran enfermeros o enfermeros espirituales o algo así, o guías espirituales.
Y te iba a preguntar, entonces, estos espíritus, estas almas, estas personas fallecidas te dicen que hay todo esto y que esos seres blancos, muchos hablan de que existen esos ángeles o que existen seres de luz que los acompañan o seres iluminados o una especie de entidades que hablan con Sí, una voz. Quería sí. preguntarte, desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿esos enfermeros o eso que tú dices podrían o son diferentes a los ángeles? Para mí estos son diferentes a los ángeles, a lo que tradicionalmente describen como los ángeles, porque los guías en teoría son diferentes para ellos. Los guías ya tienen, ellos los refieren como seres muy altos o seres que tienen como un color en el pecho. O sea, ellos, las personas que han trascendido, saben diferenciar si es como un guía. Ellos no lo llaman ángeles, por ejemplo, nosotros somos los que los llamamos ángeles. Yo después aprendí como mi ángel de la guarda, ¿no? Ellos dicen guías o seres, utilizan mucho el término, pero esos jovencitos, lo que yo te voy a explicar, lo que yo he entendido en la comunicación es que son seres como tú has tenido pasantes en algún momento de tu vida, ¿sí? Estudiantes que son pasantes. Yo entiendo que esos seres son como unos pasantes y que ellos también están en el proceso haciendo su pasantía, perdón, la esa, para poder avanzar más rápido y ayudarnos. Es como un intermedio entre nosotros y los guías más avanzados. Son seres como estudiantes. Entonces nos ayudan en el proceso. Y algunos me han contado y he visto, por ejemplo, personas que ya han trascendido, bueno, fallecidos. Yo no utilizo mucho la palabra fallecido, que han trascendido, que también hacen esa tarea. O sea, puede ser que, voy a poner un ejemplo, que tu padre o tu hermano, ¿sí? Que también haya fallecido, ya lleve mucho tiempo allá y diga, elijo estar en servicio y voy, ayudo a las almas que llegan, por ejemplo, yo veo que hay almas, por ejemplo, que llegan muy desencajadas y las he visto, que ellos me dicen, es que venían muy desencajados. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo ahorita. Ahorita el terremoto, creo que ahí me aclaran como 10.000 muertos al tiempo, digamos en un periodo, o sea, tuvo que abrirse un portal en el otro plano muy grande para que todas esas almas empiecen a ingresar. Entonces, allá van a requerir a muchos, imagínate, 10.000 o más seres para recibir a los que van. Y algunos son familiares que ya han hecho un proceso allá. Te quería preguntar, cuando tú has estado en ese tipo de consultas o digamos que hayas vivido un encuentro con un ser fallecido en la calle o en algún lugar, porque nos cuentas que aparecían en cualquier momento, ¿nos puedes contar una de esas experiencias que tú digas, esto es asombroso lo que me pasó y después alguien me contó y me di cuenta que estaba hablando con un fallecido? A muchos medios les pasa. Nos han Ajá. contado muchas Sí, veces sí. acá que están sentados, digamos, en un restaurante y empiezan a hablar con el señor del lado y después le decía la gente, oiga, estaba hablando aquí con un señor viejito de camiseta azul y le dicen, ah, era mi papá, pero mi papá se murió hace un año. ¿Has vivido experiencias así? Sí, pero mira que a mí no me pasa tanto en público, porque yo como empecé, digo yo que yo empecé al revés, quiero decir, yo empecé en trance, entonces ya cuando yo ya empecé a ver, ya tenía un poquito más dominado el tema, pero me pasa es en las noches antes de tener consultas de personas que no conozco. Porque nunca sé quién va a llegar a pues, agendan y uno no sabe quién va. Entonces a veces me pasa que se me paran en la noche al lado de mi cama y los veo literal vestidos. Tuve el caso de un señor que se veía grande con una chaqueta amarilla y él me dijo, mi nombre es X, bueno, Efraín, voy a decir. Y yo, bueno, sí, señor. Entonces me hablaba, dile a mi hijo, es que no me acuerdo literalmente qué decía, como, no, dile a mi hijo que estoy muy orgulloso por que tuvo a un hijo. Y yo, bueno, pero yo al otro día me estaba invitada a un taller, entonces yo me senté y al frente había un señor así, ¿sí? Como tú, no sé cómo, hay cosas que digo, no es casualidad, yo digo, el mundo espiritual confabula para que el señor preciso quede al frente mío, para que yo pueda hablar. Entonces él me levanta la mano y me dice, ¿cómo así? ¿Qué es eso de ser un medium? Y yo le digo, sí, por ejemplo, como tú, como tu papá. Entonces él me hace así. Y entonces yo le digo, entonces volví a ver el mismo señor que en la noche anterior se me había presentado, volvió y se paró al lado del señor. Y yo le dije, como tu papá, que me dice que está muy orgulloso de que hayas tenido un varón, ¿sí? Porque el señor pues tenía fincas y todo y él era el único hijo varón y había tenido puras niñas y después de que él murió nació un niño en la familia, entonces para el señor era como muy importante que naciera un varón. Me dice, pero, entonces yo le decía, ¿cómo se llamaba tu papá? Y él me dijo otro nombre, yo le dije, no. Él a mí me dice que se llama Efraín, entonces más impresionado quedó porque el señor tenía 3 nombres, pero el Efraín nunca lo utilizaba. Voy a decir, Julio Armando Efraín, y me decía, no puede ser. Cuando ya hago la conexión,
ya el Señor empieza a hablar y empezó a entregar pues un montón de información que algunas veces cuando uno está canalizando, uno olvida porque uno lo que hace es transmitir y transmitir y transmitir. Entonces que a veces no puedo guardar la cantidad de información que llega. Eso es lo que me pasa a mí, por ejemplo. Y bueno, y has vivido estas experiencias, ¿y qué otra experiencia has vivido Ay, que tú digas es asombrosa? yo tengo bueno, es que, ay no, a mí me pasa mucho con seres raros que llegan a mi casa. Entonces, por ejemplo, yo tenía un tiempo en que llegaba no sé ni siquiera escribirlo como, yo, a mí me gustan mucho las películas fantasiosas porque a veces veo seres y digo, ay, así más o menos lo he visto. Entonces vi uno que era un ser lleno de pelos en todo el cuerpo, como todo pelo, 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 pero sus uñitas eran puntiagudas y él todas las noches se me asomaba en el cuarto y yo lo veía y él solo se asomaba, pero no me decía nada, no hacía nada y yo... Entonces uno ya empieza a acostumbrarse que yo dije, bueno, necesito dormir, me vas a dejar dormir. Y él solo se asomaba. Hasta que un día ya llevaba 2, 3 días. Y un día dije, no, pues le voy a preguntar. Como, ¿qué quieres? Me decía, no. Me dice, es que ustedes son muy raros. Y yo, ¿cómo? Me dice, ¿tú eres blanca? Y yo le decía, sí. Y dice, ¿y tú no tienes pelo? Y yo decía, no, ¿cómo sí? Entonces a él le parecía muy extraño mi anatomía y a mí me parecía muy extraña la de él. Y entonces yo le decía, ¿pero de dónde vienes de un mundo espiritual? Me decía, no. Me dice, yo no estoy muerto. Él me dijo, yo no estoy muerto. Me dijo, yo estoy en otro plano, o sea, él me decía, es como, yo estoy en otra dimensión, era lo que me decía. Pero me parece curioso verlos, o sea, él lo único que quería era que, él es como si estuviera investigando, no, investigándonos a nosotros. Y en ese momento le dije, ah, bueno, y de ahí dejé de verlo, por ejemplo. Eso me pasa mucho con seres como, pues digo, no sé, raros. Hoy siento que yo creo que nuestra mente no está preparada para todo lo que hay. Yo creo que lo que tú puedas imaginarte hoy existe en algún lugar. Te quería Sí, preguntar, entonces, se habla de ese mundo invisible donde tú ves otros seres que no son fallecidos, no son sí, almas, no. sino es otra clase de entidad. Sí, Puede ser, no sé, de otra dimensión, de otra esfera, de otro lugar, o puede ser simplemente una proyección de la mente, no tengo ni claro, idea, puede ser sí. cualquier cosa, pero te quería preguntar también sobre algo que está en la tradición de casi todas las culturas y es la existencia de conciencias negativas, malignas, Ujú, llamamos demonios. sí, Tú en tu percepción del mundo, ¿crees que existen o has visto estas criaturas sí, malvadas? completamente. Al principio, yo te decía que yo empecé como, a mí me pasó, al principio la pasé muy mal porque con lo primero que conecté eran seres, por ejemplo, pues yo digo, hoy he aprendido que no les digo ni oscuros, sino que están alejados de la luz. Para mí son otros hermanos, pero pues están alejados de la conciencia. Digo, es otro tipo de conciencia. Entonces, para ellos se acercan mucho a nosotros y quieren algo que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, es como que por eso se acercan y por eso los percibimos como malos, porque quieren quitarnos, no sé, algo de nuestra energía. Ellos casi no pueden respirar en ese plano. Me han contado y lo he percibido que no pueden respirar, les hace falta mucho el oxígeno, que es como la vida, ¿sí? Entonces, por eso es que ellos vienen como a generar molestia o están mucho tiempo en lugares. Tuve muchos, uy, que es que varios, por ejemplo, una vez en la mañana, por ejemplo, yo estaba acostada y tuve la sensación de ver algo como que estaba al lado mío, pero entonces, claro, al despertarme fue muy rápido y me desperté y vi a un ser como si como si fuera un chivito, ¿no? Un muchacho, pero era un muchacho, yo sabía que era un muchacho, pero su forma era como si fuera una barbita de un chivito, la lengua era larguísima y los ojos eran rojos, rojos, rojos. Y él lo primero que hizo fue que me volteó a mirar y me pasó la lengua y yo la sentí, literal, la sentí así la lengua por el cuello y automáticamente, ¡pum!, se cayó. En ese momento había una mesa de planchar en la casa, bueno, en mi casa, ¡pum!, así sonó durísimo. He tenido experiencias donde he visto seres con mitad, ¿cómo se dice esto? Como decir un caballo, ah, no, al revés, cuerpo, como decir piernas como nosotros, pero esta parte como si fuera un toro. Sí, que se me han acercado, ¿sí? He visto, uy, hay seres, uy, no, pues tengo, es que me haces preguntas que son... Cuando yo estaba muy jovencita, más jovencita y entré en este mundo, uno cuando está joven, uno cree que uno como que puede con todo, ¿no? Entonces me llegó un caso de un muchacho que decía que le habían hecho algo, ¿sí? Como que le habían hecho algo oscuro y yo dije, no, pues miremos a ver. Entonces a mí me empiezan a dictar como instrucciones y yo veía que yo tenía que meterlo en un círculo blanco de sal marina. Pues yo hice lo que yo veía en mi cabeza que tenía que hacer.
Hoy no me preguntes si es un recuerdo mío de otra experiencia o si realmente sí lo canalicé, pero lo hice. Pero en la noche fue terrible para mí porque ya el muchacho se fue para su casa y yo estaba acostada en mi cama cuando, digamos como a eso de las 3 4 de la mañana, yo veo una mujer hermosa, eso sí, una mujer pelirroja que se me monta encima y me empieza a decir, usted, como, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted por qué se puso a ayudar? Como, ¿para qué se puso a ayudar en eso? Como, ¿por qué se puso metida? Digamos algo así. Me dijo, solo le voy a decir 3 cosas. Y en ese momento ella puso su boca en mi oído y nunca la entendí porque el lenguaje era como, no era humano, o no era como nosotros, es como, ñi, 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 ñi. Entonces ella me habló y en ese momento ¡pum! Me jaló el pelo. Y yo quedé automáticamente como, no, no, entonces yo no vuelvo a hacer nada de esto, yo lo prometo, yo no me vuelvo a meter, sí, yo no me vuelvo a meter en nada de esto, no quiero nada de esto. Pero luego entonces lo que hice era que cada vez que llegaba algo que fuera como muy oscuro, Esteban, yo decía, creo que no, siento que hay personas que están más preparadas para esas cosas. Yo sí siento y he tenido muchas experiencias, pero digo, hasta aquí, como que no me siento preparada para ayudar. Para mí esto era como hoy digo que es como una bruja, diría yo. ¿Sí? Tú afirmas que viste como una especie de bruja. Sí, para mí sí. Pero no es como la que pintan que en la nariz con el lunar, no, no. Pues como yo la percibí, no. Te quería preguntar, aparte de todas estas experiencias con seres negativos, tú hablabas de que cuando alguien fallece, digamos, en un accidente o se autolesiona, ese más allá es distinto o ese momento es El diferente. tránsito, lo que he podido evidenciar, lo que ellos cuentan es que el tránsito es diferente porque si entran en un estado como de inconsciencia donde algunas veces sí quedan un tiempo acá y hay que educarlos, como educarlos un poco. Y eso es lo que nos dicen nosotros, háblenles, explíquenles, ¿sí? Pero como, a ver, ¿cómo digo? Es como el alma tiene que salir, digo yo, tan rápido del cuerpo, no alcanzas, esos seres como que no alcanzan a darse cuenta que están haciendo como un tránsito, entonces a veces pasan muy rápido como al otro lugar o se quedan un tiempo aquí hasta que puedan venir seres como ayudarlos en el proceso, ¿sí? Pero digamos que en últimas me he dado cuenta es que todos van pues a lo que llamamos el más allá, casa, sí, o o el otro estado de conciencia, o otra dimensión, ¿sí? Todos recibimos la ayuda. Los que veo que se quedan más aquí, que es diferente a los accidentes o la autolesión, son, por ejemplo, personas adictas, lo he visto mucho, alcohólicos, abusadores, que se quedan mucho tiempo aquí, algunos que les costó como que hay un conflicto, digamos, en familia y como que quedaron cosas por decir, temas jurídicos, a veces los veo todavía que firmen los papeles y le muestran a uno y que firmen ya los papeles o algo así, entonces uno, oye, que firmen los papeles, ¿sí? O algunos con temas de dinero, he tenido, por ejemplo, tuve hace poco una consulta de una muchacha que falleció en una cirugía estética, imagínate, pues se quedó en plena anestesia. Y ella venía y le decía a su hermana que mirara en un cajón, que mirara en un cajón. Entonces yo le decía, hey, que por favor, pues ella me muestra un cajón y adentro hay algo. Y ella me decía, no, no, yo no soy capaz de mirar porque me parece irrespetuoso. Pero después me llamó la señora y sí, había encontrado, digamos, dinero. Cosas como esa pasan, ¿sí? Seguros. Vienen a decir, oye, que había un seguro no sé dónde. Vienen y van. La mayoría no vienen por eso, pero otros vienen a decir, estoy bien, esto es tranquilo, es maravilloso, puedo caminar. Por ejemplo, hace poquito esta semana veía a una señora que lo que hacía era mover sus piernas y entonces aprendí que yo ya no interpreto nada, sino que te digo, oye, Esteban, hay una señora parada de tales maneras y lo que hace es que mover sus piernas. Y me dice, es que mi mamá era cuadriplégica, no podía caminar, por ejemplo. Entonces, allá se ven diferentes, se ven más jóvenes, le muestran a uno cuando fallecen, por ejemplo, enfermedades terminales que el cuerpo sufre mucho cuando están allá. Lo primero que hacen, por ejemplo, me hacen ver mis manos, por ejemplo. Yo a veces no entiendo, yo veo mis manos como más flaquitas y luego me dicen, mira, me hacen así, mis manos ya no están arrugadas, dicen así, o mis manos ya no están resecas, mira, ya estoy bien. Sí, es una de vienen a mostrar mucho como la parte física cuando sufren mucho en enfermedades o cuando el accidente fue muy fuerte, que hubo un daño corporal, vienen a decir, ya estoy completo
o en amputaciones, ya tengo mi pierna, cosas así. Y te iba a preguntar otra cosa que siempre nos consultan los que nos ven, y es que algunas personas dicen que en su casa o en su edificio o en su residencia o en su trabajo aparecen aromas, se mueven cosas, y dicen de pronto es mi tío que se está despidiendo, es mi mamá que me está mandando una señal desde el Desde más el otro allá, lado. o en los sueños se aparecen y les dicen mensajes. ¿Tú crees que esas son comunicaciones de mediumnidad que tienen muchas personas que no saben? ¿O crees que simplemente uno en el duelo asocia que, ay, se cayó el agua, fue porque vino mi mamá, pero realmente no es eso? Uy, tú me haces una pregunta difícil porque creo en las dos que me estás diciendo. Físicamente creo, hay cosas, por ejemplo, que me dicen, ay, algo pasó, y yo siempre le digo a una persona, descarta primero la parte física. Sí, yo soy una de las que en supersticiones casi no creo, sino descarten primero la parte física. Sí hay cosas que yo a veces digo, no puede ser. Por ejemplo, eh, que ya físicamente sea prender y apagar una luz y que vuelva y se prende y se apaga, porque puede haber un bajonazo de luz, pero también prende y apaga. Sonidos, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Sí he escuchado mucho, por ejemplo, hay papás, bueno, yo hablo de papás que hacen, sí, eso sí me parece que es una señal de que ahí está. Hay personas que dicen, escuché igualito el sonido de mi papá, y entonces yo ahí te digo, sí, sí. Otro, monedas. Eso también me ha impactado mucho. Yo tuve el caso de no era una amiga mía que yo le decía, oye, pero ya yo nunca sé los casos, yo no estoy todo el tiempo preguntando, oye, murió, pero a veces digo, hay una señora, y ella me dice que la manera en que te entregas señales es que encuentras monedas. Y ella me decía, literalmente sí. En mi casa yo estoy viendo monedas todo el tiempo tiradas en el piso, o monedas hasta de otras denominaciones, ¿sí? Porque uno diría, pues pesos colombianos, pero hay otro tipo de monedas. Hoy no podría explicarte cómo hace un espíritu para traer una moneda, pues si uno diría si es fluido, ¿sí? Pero pasa. De aromas pueden ser las dos condiciones, ¿no? Puede ser que estés conectando con información del más allá o simplemente del espacio. Y es que tú tienes más desarrollado un sentido que otra persona, ¿sí? Entonces, para mí podría creer en las dos. Dependerá, ahí sí se lo dejo a cada persona, si quiere creer o no en lo que está pasando. Otras de las cosas que cuentan las personas es que de un momento a otro, por ejemplo, empiezan las personas a presentir que va a venir la muerte, porque dicen, por ejemplo, si están enfermos o si están en la casa, que ven a alguien que viene como a visitarlos. En los hospitales pasa mucho y se llama visitas espirituales. Incluso hay médicos que han investigado estos casos de la persona que está en estado terminal y le dice, doctor, anoche vino mi papá a visitarme. Y el médico dice, no, pues aquí no puede entrar nadie, y su papá se murió hace como 10 años, entonces piensan que son delirios, pero son casos muy extraños. ¿Tú has escuchado de casos Y he visto, y has visto de sí. casos de personas que dicen, ayer vino mi papá, o veo esta sombra en la casa, creo que es mi mamá, o cuando voy al baño a medianoche escucho los pasos de mi hijo que falleció hace unos años? ¿Usted qué piensa de esto? Sí, he visto muchos casos, pero donde no solamente, he visto varios donde en la cama, por ejemplo, de la paciente que ya está a punto de trascender, hay un ser vestido de negro. Hay un hombre, a veces lo he visto muchas veces, un hombre vestido de negro, y a veces veo a familiares, por ejemplo, a veces pueden ser hasta tres, ¿sí? Entonces, dos familiares y la tal energía de color negro que hoy si me preguntas todavía no tengo claridad. La llaman la muerte, me imagino, sí, pero la he visto muchas veces llegando, dicen que es como el ángel de la muerte. A veces las veo en los pies de las personas cuando van a trascender, a veces a la persona que está a punto, yo a veces me doy cuenta, pero yo por lo general no lo digo, se le traza como si fuera una cruz en el cuerpo de color negra, no sé si utilizar la palabra como que ya es tu marca, como que ya es tu momento, es como si ya estuvieras marcada y ya vienen los seres a decir, ¿este tiene la marca o no tiene la marca? ¿Sí? Pero también he visto el contrario, ¿no, Esteban? También he visto que llegan seres y la persona se restablece. Digamos que estamos en las dos vías, no solamente en el más allá, sino los que vienen a aportar para que la persona dure un poco más de tiempo.
Sí, me entiendo. Sí, y quería hacerte esta pregunta que cuando me cuentas es increíble. O sea, tú dices que has visto a la muerte, o sea, Es un señor, o algo sí, que es un podría ser como señor. la muerte, como una figura ahí y que además, Bien vestida, bien vestida, y que como si además fuera de pues, luto. Sí. cuéntanos cómo es, cuándo la ves, a qué hora la ves, qué aspecto tiene, te mira, no te mira, ¿qué es? Sí, es curioso para mí porque yo sé que él me mira, pero él no hace contacto conmigo, o sea, y yo a veces le pregunto, yo a veces le pregunto, ¿quién eres? Y él solo me contesta, Dios, dice así. Y yo digo, creo que me estás tomando el pelo. Yo, y vuelvo y le pregunto, ¿quién eres? Y me dice, Dios. Yo digo, no puede ser, claro, en mi creencia digo, no puede ser el Dios que yo creo que es. Entonces, él a veces me contesta, todos somos Dios. Entonces, a veces me deja, yo te voy a decir la verdad, me ha dejado loca, porque lo veo constantemente. Lo he visto en mi apartamento, lo he visto cuando se acercan personas, como si él viniera a veces también con las almas, acompañándolas, como diciendo, bueno, estas almas ya están, no están aquí. Pero la mayoría de veces que lo he visto, por ejemplo, con pacientes que ya están a punto de trascender. Por ejemplo, a mí a veces me llegan muchas personas con enfermedades terminales pensando en que yo las voy a poder ayudar. Y hay momentos donde, pues, si ya veo a esa energía, digo, o veo la marca, digo, pues no, pues hay que orar. Entonces ahí lo que hago es empezar a intentar a prepararlos. Les empiezo a contar más historias de cómo es el otro lugar. Sí, como para darles un poco de esperanza en el proceso, porque todos tenemos esperanzas de estar aquí. Muy pocos, he escuchado muy pocos diciendo, "Ah, qué bonito", de una manera bonita, no desde quitarte la vida, decir, "Ah, qué lindo ir allá". No tenemos esa conciencia y yo sí quisiera que hubiese esa conciencia de que hay algo también bello para nosotros. Siempre puede haber algo bello, aquí o allá, ¿sí? Es eso. Pero pues sí, lo veo parado siempre y por lo general es curioso que me hagas esta pregunta, nunca, hoy que me lo planteo, siempre lo veo a este costado, A ¿sí? tu izquierda. O sea, sería a la izquierda de cada persona, sí. Voy a investigar. Te iba a preguntar, hay otra cosa que también muchas personas afirman ver cuando están medio dormidos, medio despiertos, como en ese momento de la duermevela o cuando uno empieza a levantarse, que es el famoso hombre del sombrero de la parálisis del sueño, Sí, sí, o que uno sí. se ve todo paralizado, no se puede mover, pero uno de pronto ve que hay como una figura que lo mira al lado y muchos dicen, ah, tiene un sombrero. ¿Tú has visto eso Sí. y qué piensas de las parálisis de los sueños que muchos dicen es esa shadow people, esa gente sombra, que me recuerda mucho lo que nos cuentas? Sí he visto al señor del sombrero, lo he visto muchas veces, pero yo casi no quiero conectar con él. Quiero decir, yo no, ahí no me, vuelvo a decirte, como te digo, Esteban, como que no quiero, hay cosas que yo digo, hay límites que no quiero hoy pasar, ¿sí? Lo he visto, pero hoy ya lo digo, está ahí, ¿sí? Siento que que tiene que ver más conmigo, que estoy viendo, tiene que ver más conmigo y no con él que esté detrás mío, espero, ¿sí? ¿Sí? Pero en el tema de parálisis de sueño, yo he vivido las parálisis de sueño, pero a mí lo que me han explicado en el otro lugar es que sí hay entidades que se acercan a nuestro campo, digamos a nuestro campo energético, pero conectan tanto con nuestra emoción del miedo que lo que hacemos es paralizarnos, pero es nuestra mente. ¿Tú has tenido parálisis de sueño? No, afortunadamente. Ah, Quisiera tener alguna, sí. no le, Vas a, quiero sí. vivirla. Que venga el hombre del sombrero y decirle, no sé, poderlo ver, pero mucha Sí, gente, sí. y respeto a los que lo han visto, Claro, el hecho de que no me haya pasado a mí no significa que me esté claro. burlando del que lo haya vivido, Ujú. es la verdad, yo quisiera vivirlo, pero no, no lo he vivido. Entonces te voy a explicar ahí qué pasa. Cuando entra como en ese estado, entonces tú lo que haces es que te paralizas literalmente, pero es tu miedo. No necesariamente es que ellos te paralicen, pero tú te vas a dar cuenta. Yo he tenido muchos parálisis y lo que ya aprendí es que, bueno, mi esposo ya me conoce, entonces yo tengo una señal cuando eso pasa, porque tú no puedes ni mover tu boca y lo que hago es hacer como, y él sabe y me toca. Y automáticamente me toca, soy consciente de que, no está pasando nada y yo suelto la parálisis de sueño. Yo he aprendido, en mi experiencia, es que repito algo que me genera, no sé si utilizar la palabra, como paz. Yo creo, por ejemplo, soy creyente del maestro, por ejemplo, entonces empiezo a decir internamente Jesús, 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 y pum, se libera. Por ejemplo, en mi caso, voy a hablar solo de mi experiencia. En mi caso, siento que libera. Pero he estado en momentos donde he sentido que me han arrastrado de la cama. O sea, como si esa energía me cogiera y me vi una vez como si me hubieran sacado de mi cama y me hubieran arrastrado, me hubieran llevado hasta la sala.
pero luego cuando regresé estaba en mi cuerpo físico normal. Entonces hubo un momento, Esteban, donde elegí decir, pues que pase lo que tenga que pasar. Creo que tiene que ver más con el miedo. Entonces ya después de que dejé de tener como miedo a eso, ya dejó de pasar. Muchas personas están comentando y comentan esta entrevista y hay una persona que nos está preguntando, un saludo a todos los que nos están viendo en este momento, por favor, denle like al video, compártanlo con sus amigos, envíelo a sus cadenas de WhatsApp, haga ese ejercicio. Si les gusta este tema, familia, vean este video. Si les gusta este tema, primos, vean este video. Un saludo a los que están en México y en Estados Unidos, que son muchos. Ajá. Y nos pregunta alguien, por favor, los que están en el chat, denle ahí corazón, corazón, corazón. Los que nos están viendo nos preguntan que hay el hijo de una señora que se encuentra todo el tiempo rosarios en la calle, que si es una casualidad o que es algo así. Yo lo veo como algo casual, pero pues es una pregunta que nos hace alguien aquí. Uy, es que me haces uno también, por ejemplo, yo todavía, uy, que entramos en dos. Yo todavía, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno quiere comprar un carro azul, ¿no te has dado cuenta que uno sale y ve todos los carros azules de todos los modelos? Pero yo te voy a decir una cosa, ¿qué probabilidad hay de que las personas voten rosarios? Eso es muy improbable. Es muy raro que una persona ande en la calle y bote sus rosarios, algo que es como muy preciado para cada persona, digo yo. Aquí puede ser o que haya una manifestación energética de muchos o de un ser familiar que haya sido muy creyente de María y quiera como entregar la información de que, oye, sigue a la madre o sigue como la conexión con la madre, o definitivamente puede ser la madre. Es que, por eso digo, es que para mí sería difícil. Habría que ver el caso particular y hacer de pronto una conexión para poder entender. Yo le diría a cada persona que le pasa una cosa, pregúnteselo. O sea, ¿qué información está llegando para mí? Y yo estoy segura que la respuesta va a llegar. Eso es lo que... Bueno, hablamos de la muerte y de la parálisis del sueño y hablamos de estas cosas que pueden ser elementos de comunicación. Sí. Yo quiero hablarte de un caso, claro. Un caso que tiene que ver con un ser así también. Yo también estaba una vez acostada y veo al tal hombre. Es curioso que siempre se ven, por lo general, hombres. Esa es una que yo voy y digo, oye, sí, hombres. Y yo veo al hombre vestido de negro, entonces en nuestras tradiciones nos dicen, pues, ore. ¿Sí? Entonces yo empecé, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tal. Cuando lo veo a él haciendo lo mismo, imagínate yo qué podía hacer. Y él empezó, ay, Padre nuestro que estás en el cielo. Como burlándose de ti. Sí, como burlándose. Y yo quedé ahí como desprotegida en ese momento, energéticamente desprotegida. Y digo, ¿yo qué hago? Y me dice, ¿tú crees que yo no lo sé? ¿Tú crees que yo no me sé recitar como tus padres nuestros? Después con el tiempo... Yo hoy digo que todo eso me ha servido como de preparación y ya cuando veo, por ejemplo, y los veo todavía, yo hago como si no existieran. Quiero decir, yo nunca les doy titularidad en el proceso, le doy titularidad a otros seres. Entonces, lo que hago es, ok, ¿me estás? No miro. Hay unas personas que nos han contado, mediums también como tú, con diferentes percepciones de la mediunidad, porque hay muchos casos y muchas clases, como tú nos has contado, que ellos a veces no vienen pacientes o clientes o como quieran decirle, consultantes, sino que llegan, son los espíritus y les dicen en algún momento, es que yo vengo a buscarlo a usted porque quiero que busque a su familia, sí, a tal persona y dele un mensaje. ¿Te han pasado cosas así? Mucho, pero me pasa, por ejemplo, que llegues tú y empiezo a escuchar voy a poner un ejemplo, Joanita, 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 y yo digo, Joanita, Joanita, pero la señora se llama María, voy a poner un ejemplo, y la señora, no, Dianita, si no conozco a ninguna Joanita, y yo, bueno, hay una mujer de tales características que le dice a Joanita, ya estoy bien, estoy en casa, creo que me hiciste una canción y la escuché. Hasta ahí yo no sé nada. Con el tiempo, puede pasar una semana o 2 semanas que ya me estaban escribiendo, bueno, es que, Dianita, ya sé cuál es Joanita, es la mamá de una compañera del colegio de mi hija, algo así, entonces son mamás de colegios. Y acaba de morir su madre, y ella era como cantante, bueno, o hacía cositas de canto, y le había compuesto una canción a su mamá muerta. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues empiezan a marcarme, dame una cita, dame una cita, dame una cita, ¿sí? Pero eso puede pasar. Otro me pasan con amigos, no sé, yo digo ellos, hablo allá porque siempre los veo como si estuvieran allá. Ellos lo que hacen es, hoy no sé, yo creo que tenemos que, nuestro cerebro, a pesar de que es muy, digo imponente, quiero decir, que tiene unas capacidades, yo creo que nosotros no las hemos explorado todas. Entonces imagínate en el otro lado que no necesitas un cerebro, sino que hay una conciencia mayor,
saben que tal persona se va a contactar conmigo un viernes a las 8 de la mañana y hacen automáticamente la conexión de decir, ella puede conocer a mi sobrino o es amigo de mi sobrino y puedo entregarle el mensaje. Entonces me pasó con el caso de un muchacho que yo le dije, olvido mucho los nombres porque veo muchas consultas, voy a poder decir Pepe, 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 Pepe. Y ella, no, muchacho, yo sí tengo un Pepe, pero fue un amigo mío de la universidad hace mucho tiempo. Yo le digo, no, hay una señora que me dice, ya llegué a casa, ya pude llegar a casa, estoy bien, dile a mi hermana que estoy bien. Eso era el mensaje. Entonces él quedó como ahí. Entonces fue y contactó por Facebook al tal Pepe. Y le dijo, Pepe, no sé usted si me va a creer, pero yo fui a una consulta, tal, y había una señora de estas características y me dijo que le dijera a su hermana que ya estaba en casa y que como que ya estaba bien, que ya había llegado a casa, ¿sí? Que le dijera a su hermana. Entonces el Pepe le dijo, no puede ser, mi tía falleció hace, pongámosle, 2, 3 meses, sale de la casa de mi mamá, no alcanza a llegar a su casa porque la coge un bus y muere. Entonces mi mamá todo el tiempo decía, ella no alcanzó a llegar a su casa, o sea, ella murió en la calle. Entonces cuando yo le entrego ese mensaje, pues ella me dice, pues para ellos fue como muy gratificante decir, oye, sí, entonces sí llegó a casa, o sea, sí llegó pero a otra casa, ¿sí? Al mundo espiritual. Y tú decías, el mundo espiritual es como volver a casa, dijiste en un momento. Sí. Es más, muchos refieren como, es como, yo hago mucho porque como lo siento a veces en mi cuerpo, ellos hacen como, ay, volví a este lugar y no recordaba cómo era. Esta es mi casa, dice. Dice, porque aquí sentía mucho dolor. Y muchos me dicen, a veces yo no los llamo mucho porque ellos llegan solitos. Yo digo, la gente me dice, ¿usted se comunica con muertos? Y yo le digo, no, ellos se comunican conmigo, ¿sí? Yo no los llamo. Entonces, hay unos que me dicen, no. Y yo, ¿qué? No me digas que tengo que volver. Y yo le digo, no, 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 yo no quiero regresar, por favor, no me digas que tengo que regresar. Yo les digo, no, 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 solo estamos haciendo como una comunicación. Y dicen, ay, sí, porque yo no voy a volver. Y he visto, por ejemplo, bibliotecas. Eso me ha impactado, me parece muy lindo. He visto unas bibliotecas como de cristal, grandes, 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 y he visto a muchos de ellos diciendo, vamos a estudiar, estamos estudiando porque vamos a regresar. Muchos dicen, vamos a regresar y vamos a traer información para las nuevas generaciones. Veo a otros, he visto a unos como con unas pañoleticas verdes, que al principio yo decía, no entiendo, y me decían que ellos ayudaban, o sea, es como si se armaran también en grupos de, voy a decir, de comunidad, como grupos de solidaridad, no sé cómo decir, voluntariados, allá, digamos, si lo podemos pasar a un nombre que haya aquí, como unos voluntarios, y ellos dicen que empiezan también a recibir, por ejemplo, a niños que han fallecido a temprana edad, niños que quedan pues obviamente huérfanos y que vuelven a hacer su proceso de llegar allá, y hay un montón de seres que han fallecido que se dedican a hacer como apoyo comunitario. He visto mesas grandes, por ejemplo, donde se sientan como si comieran, pero ellos dicen que no comen, ¿no? Ellos sí me aclaran, ¿no? Nosotros, como si pareciera, pero ellos dicen, hay unos que me han dicho, ¿cómo me hace falta el café? Eso lo dicen. O hacen así, el olor a café, ¿sí? Por ejemplo, veo a muchos familiares diciendo, cuando llegué a la casa de mi esposa, estaba en tales condiciones y, el olor a café. Eso, por ejemplo, lo refieren mucho de este lugar, O que ellos sea, sienten. es como en el más allá no hay comida y extrañan la comida. Sí, a ver, algunos, ¿no? Dicen como, el olor a café, dicen mucho, por ejemplo. Y algunos que me dicen, dile a mi esposa que haga 2 tacitas, como si fueran 2 tazas de café, ¿no? Entonces que se sienten y es como si hablara conmigo, pero que sirvan otro café. Eso, por ejemplo, yo digo, pues yo transmito, pues un medio en lo que haces, yo lo que hago es transmitir. Hay momentos que digo, ¿será que lo que yo hago, tengo que decirte, le está haciendo bien al otro? Entonces llega un momento donde yo ya he aprendido a decirle a la otra persona, ya paremos, ¿sí? Porque ellos siempre se van a comunicar. Yo he visto personas que llevan 30 años fallecidos y se logra una comunicación, pero siento que depende más de nosotros el tema de este apego que hay en relación a comunicarnos con ellos. Te iba a hacer una pregunta. Alguna vez un medium me contó que a veces no se logran las comunicaciones porque No, ya no están. sí, ya no, pero algunas veces no, pero sí hay seres que entregan información sobre ellos, o sea, siempre va a haber comunicación, o ¿Y sea, eso, siempre. y esos Ujú. seres quiénes son? Pues yo hoy te digo que para mí ellos dicen que son guías, seres de luz. Yo veo que son los muchachos que yo así veo altos, vestidos de blanco, siempre están comunicando. Por eso digo que es como si fueran hoy digo yo, como unos pasantes en el plano espiritual, que están ayudándonos
como en la comunicación. No viene la persona que están buscando, pero vienen estos seres. Y dicen, está, por ejemplo, a veces me dicen, está en otro plano de conciencia o lo estamos, por ejemplo, lo que utilizan el término, por ejemplo, purgatorio, que aquí, yo al principio suena un poquito, nos han metido un poquito como que suena como, pero después entendí que el purgatorio es como, ese, sí, yo creo que muchos pasamos por ahí, digo, yo ya me metí ahí, bueno, pasamos por ahí, pero como su nombre lo indica, pues para purgar. Entonces yo a veces veo, por ejemplo, yo no me puedo comunicar con la persona, pero veo hacer, es como si bañaran a esa persona, veo agua. Literal, veo agua que le están echando, aplicando a la persona y me dicen, él no se va a poder comunicar, pero podemos decirte que está en este lugar, que hizo el tránsito así, tal, tal, dile a sus familiares que será más adelante. Pero siempre llega algún tipo de información. O algunas veces dicen, no, él ya no está aquí, él ya está en otro estado de conciencia o ya regresó, ya retornó. Pero siempre hay alguien que da información. Y habías hablado del maestro, habías hablado de Jesús Los que ellos llaman, sí. sí, y hay muchas religiones del mundo en las cuales se piensa que en el más allá uno está con Dios, ¿no? En el cielo va a estar Dios, en el cielo va a estar Alá, para los musulmanes se van a encontrar Sí. con él, y para muchos pues esos dioses positivos, luminosos, creadores, demiurgos, están en ese más allá y lo pueden ver. Tú hablas del maestro, cuéntanos un poco. Yo te cuento lo que ellos cuentan, aunque yo creo, bueno, en mi experiencia creo, pero ellos sí cuentan de que es un hombre joven que llega, que es muy amoroso, que es muy amistoso, pero ellos solo dicen, es él. Él está aquí, pero es como si fuera temporal. No he escuchado, por ejemplo, a alguien que diga, tuve una conversación de más de un minuto en mi tiempo, ¿no? Con él. Lo que sí refieren es ver, ellos dicen que hay un lugar. Y ellos me muestran como si fuera una esfera así amarillo, como si fuera un sol, pero un sol no naranja, sino amarillo. Y ellos dicen como si fuera Dios, es Él. Lo que refieren todo el tiempo es Él, es Él. Sí existe Dios, pero no es como una forma física, sino es como si fuera una fuente muy grande y ellos dicen que de ahí se escucha una voz que habla y que dirige todo, es lo que ellos dicen. Pero algunos me dicen, pero nosotros no hemos podido llegar a Él, es lo que me dicen. Esos son los mensajes que llegan en relación a eso. ¿Y alguna vez en todos esos mensajes te han tratado de decir o te han contado que existe otro tipo de mundo, otro tipo de Me vida encanta. fuera de este planeta, digamos, cuando hablamos Sí, de alienígenas sí. extraterrestres? Es más, hay personas, cuando conecto con los amigos, digo yo, los habitantes del otro lado, y les digo amigos o padres de hijos y eso, hubo una vez un señor que me decía, es como, era muy gracioso porque era un señor que era pues católico, la hija me refería que era muy católico, católico, o sea, lejos de creer en otros mundos, y él decía que cuando él había llegado al más allá, él dice que empezó a ver seres, por ejemplo, él describía un ser como si fuera un color azul clarito, pero era como si fuera como decir un avatar, perdón, como para que podamos, sí, un avatar como el de la película, pero su cabecita era más chiquitica, no tan grande, y él decía que los veía pasar en el mundo espiritual y que empezó a ver seres completamente diferentes. Entonces, él le decía a su hija, creo que hoy como que creo en todo, porque todos están aquí, aquí no hay como una limitación de creencia. De lo que me hablas ya es muy diferente, que es lo que he percibido y he visto, que ya no tiene que ver con fallecidos. Y es que sí, cuando sí empecé y he conectado con seres diferentes, por ejemplo, he visto unas bolitas, lo que yo te decía, pero otros que tenían un montón de dientes y cuando yo recibo información me dicen que son de planetas menos evolucionados que nosotros, por ejemplo. ¿Sí? O yo digo un amigo que él se me presentaba, yo cuando empecé en este proceso me enfermaba mucho. ¿Sí? Mi cuerpo físico se desgastaba, por eso te decía que el cuerpo físico, cuando entras en incorporación, el cuerpo físico siente mucho, se resiente mucho. Y yo empezaba con unas gastritis y un vómito, y un vómito, un vómito, y una vez en mi cuarto, yo estaba consciente, ¿no? Esto no te lo estaba hablando dormida, había una persona al lado mío, así, como yo estaba despierta, y vi entrar a un ser igualito así azul, su cabeza atrás era como si fuera la forma de un martillo, pero sí como si fuera la forma de martillo atrás, su cara muy grande, sus manos grandes, no sentí miedo, era como amigable, no, mi percepción era que no quería hacerme daño. Luego veo salir a otro ser, pero esta, ahora digo que era femenina, porque su fisionomía era más, su carita era más menudita, tenía facciones femeninas, era más bajita, él podría ser por ahí uno 90, por ahí, y ella sí podría ser uno 65, por ahí, y ella se asomaba como,
como me asomo, no me asomo, así como asustadiza. Entonces él empezó a hablarme. Entonces él decía, nosotros venimos acá en parejas, porque ustedes siempre piensan que nosotros queremos hacerles daño. Ustedes los seres humanos son muy densos, su energía es muy densa. Decía, entonces nosotros venimos en pareja por si algo pasa, o sea, como para cuidarse. Y me decía, yo estoy en otro planeta, pero ustedes han intentado encontrar vida en otro planeta y nunca la van a encontrar porque ustedes quieren encontrar una forma física. Nosotros no tenemos una forma física, nosotros es como si fuera una forma gaseosa. Entonces decía, si tú enviaras cámaras, o sea, como de calor o algo así, podrías empezar a vernos. Y empezó a contarme que ellos se apareaban diferente, que ellos no tenían un sistema locomotor como el nuestro, o sea, que ellos no tenían que comer como nosotros. Entonces, ese fue uno y con él me comuniqué por ahí. No fueron muchas las veces, fue cuando eso y mi gastritis desaparecieron, por ejemplo. Ya estamos llegando casi al final de nuestro podcast y quería preguntarte dos últimas cosas que son muy sencillas. La primera, después de todo esto que has vivido, ¿qué mensaje le darías a las personas que están apasionadas por estos temas, que les interesa mucho la idea de la vida después de la muerte? ¿Qué mensaje les das a la gente que está muy preocupada o a la gente que le interesa mucho la existencia después de la existencia? Uy, Esteban, esas son muchas cosas creo que tendría que decir, tanto buenas como malas, ¿no? Primero es un llamado de atención a no jugar, creo que a no jugar con esto. Yo siento que, que esto es un proceso de mucha responsabilidad y si alguien quiere dedicarse a esto, lo haga muy conscientemente, investigue, se prepare, porque este es un mundo de respeto, pero también es un mundo donde puedes caer fácilmente en cosas, no sé si decir la palabra oscuras, o de pronto tener cosas, perdón, la palabra demencia, de pronto entrar en estados de ansiedad, depresión, porque pues no estás sabiendo controlar la energía, porque en el otro lugar se mueve todo muy rápido, es muy diferente a nosotros, y a veces podemos sentir, hacer como daño, podríamos hacer daño a nosotros mismos y daño a otros si no lo hacemos desde un espacio seguro y desde una conciencia de qué quieres hacer, ¿sí? ¿Para qué quieres dedicarte a esto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres con esto? ¿Sí? Como no jugar sería una de las primeras cosas. Desde el mundo espiritual, creo que no podemos desconocer que tenemos fecha de caducidad. Quiero decir, la muerte es lo natural. Cualquiera de los que estamos aquí nos vamos a ir hoy, ay no, perdón, mañana, o no sé en cuántos años, ¿sí? Y entender que podamos tener una conciencia de que hay algo más, hay un mundo de posibilidades para nosotros, ¿sí? Y especialmente posibilidades en sentir que somos más que esto, ¿sí? Yo creo que es decir, oye, eres más que un cuerpo físico. No creo que, si somos lo último en la evolución, yo siempre digo, apague y vámonos, ¿sí? Yo digo, no puede ser, ¿sí? Que somos más que esto y que estamos llamados, pues, a más, ¿sí? Tiempo, los seres que están en otro lado hablan mucho del tiempo, cuida tu tiempo, o sea, el tiempo es importante, lo que haces con el tiempo. Ellos hablan mucho de no tener una creencia, por ejemplo, sino de tener más actos bondadosos con otros, trabajar en comunidad. Creo que estamos diseñados para eso y estamos completamente separados. Nos separan las religiones, nos separan los partidos políticos, bueno, todo el tiempo nos separan. Eso es lo que tendría que decirte. Creo que es responsabilidad y practica mucho. Si de verdad esto te apasiona, practica, estudia, busca mentores, personas que ya hayan pasado por este proceso que pronto puedan guiarte un poco más. No lo hagas solo, es como esto. Y bueno, llegamos al final de este nuevo podcast y al final quería preguntarte, Diana, ¿dónde pueden buscarte si alguien quiere conseguirte, enviarte un mensaje? ¿En qué teléfono, en qué redes sociales? ¿Cómo pueden Bueno, ubicarte? en Google ya aparezco, Diana Restrepo Medium, ya estoy, ahí aparezco. Instagram es @Diana Restrepo Medium. Sí, son como esas dos las que utilizo ahorita y que imparto, bueno, y consulta individual. Y pues talleres le enseño un poco a las personas a conectar con esos dones o los sentidos. Para mí es más, trabajemos en tus sentidos a ver qué puede pasar, a ver qué estás percibiendo. Sí, es como eso lo que puedo aportarle a las personas después de todo mi camino de experiencia y
caídas y subidas en este proceso. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Ha sido un nuevo video podcast de Historias Paranormales con Esteban Cruz, esta vez con una medium. Si les gustó, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos. Hay muchos más episodios acerca de mediums aquí, los pueden ver. Yo no soy un creyente de nada, pero soy una persona respetuosa de las experiencias de los demás. No puedo decirle a nadie que me está diciendo cosas que son falsas, pero tampoco soy un creyente. Y para eso es este espacio. Esto es periodismo de misterio. Y hacemos periodismo de misterio precisamente para tratar de responder las grandes preguntas de la humanidad. Una de esas es: ¿qué hay después de la muerte? ¿Existe el más allá o no? Al final, ustedes son los únicos que llegan a la conclusión. Solo quiero decirles que estén donde estén ustedes, queremos que les vaya bien. Estén donde estén ustedes, queremos que sus sueños se hagan realidad. Estén donde estén ustedes, yo y nuestro equipo, Joana Arenas y todas las personas que trabajan acá y nuestros invitados seguramente también, queremos decirles que los queremos mucho y que todo en su vida sea bonito y que todo en su vida siempre, todo lo bueno que busquen, lo consigan. Nosotros los queremos mucho.